todos, sean bienvenidos nuevamente a Recorridos, el único podcast grabado en esta casa y en tres usos horarios diferentes. Y como siempre me encuentro acompañado de Javier Rodríguez y Andrés Rondón, dos de los cuales serán mis compañeros para hablar de diversos temas de la vida, de la muerte, de estupideces varias y de cosas interesantes y profundas, como por ejemplo, ¿qué comiste hoy, Andrés? Yo hoy comí pescado. 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 Así, No, no, pescado. no Qué bueno. pescado, pescado. No, sí, Porque, que oriental tenía que ser. claro, tiene que sonar así. Tiene que sonar así. Pescado. ¿Tú también qué Pescado. comiste, Javier? Bueno, hace como 2 horas me comí una hamburguesa y me tomé una cerveza. Ah, no, Ay, yo me comí todo vale. No vale, pero estoy dicho, ¿dónde vives tú, pues? En el primer mundo. Creo. No, en Portugal. Oye, la verdad es que yo me comí a tu mamá, pero ¿qué puedo decirte? Yo Cosas que pensé, pasan. yo pensé que ibas a decir, hoy no he comido. ¿Sabes? No puedo. ¿Sabes? Mira, hablando que no tengo hambre, yo no he comido. Ustedes ya cenaron, yo no he comido. Yo tengo aquí, tengo el microondas. Así, pero bueno, cosas de la vida. Mira, yo a veces especulo bastantes cosas del día a día porque no sé. O sea, hay cosas que son inseguras, ¿verdad? Por lo menos en Venezuela mucha gente no sabe que con la comida es como una teoría, una cosa, no es etérea, es algo ficticio, es algo metafísico. Y así más o menos es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de teorías conspirativas. Mira, darle el coco a la vuelta y jodernos todo. ¿Sabes qué? Adelante, adelante. Pasó algo. Venezuela es la cuna de la santería, por eso estoy vestido de blanco. Y hay, mira, teorías de Venezuela y santería, coño, hay demasiado. Que si Chávez se bañó con sangre de rinoceronte, que si los huesos de Bolívar los hicieron en una sopa, que si se desaparecieron 3 tigres del zoológico de Caracas. Mira, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, a mí, solo para mencionar un poquito, a mí me llama mucho la atención. No es solo por curiosidad, no un interés verdadero. Pero las teorías que hay sobre la santería y la verga y todo eso con María Leonza por allá por Yaracuy. Y hay una teoría interesante porque que una vez estaba leyendo un foro raro en internet que decían que Pérez Jiménez lo tumbaron porque no le llevó ofrendas a María Leonza. Esos Claro, son los bichos que no tienen nada que hacer. como fue su gobierno quien construyó la estatua de ella que está cerca de la creo que está ahí Marico, por la UCB. por como vamos, a la capital de Venezuela, van a pasar para Yaracuy. No joda. De pana. Échale más es como la santería es como la masonería de otros países, solo que los masones son gente intelectual, los santeros son los locos. Entonces, así estamos. pero La ¿por qué? logia de los santeros, las cúpulas de poder de Venezuela, la santería. María Leonza, Mira, yo quiero preguntarte porque yo sé el tema Santo que Niño vamos a hablar hoy. Atoche, Nicanor Ochoa. El Mira, tema, el tema que pasó. ¿Sabe? El cadáver andante, la momia, el presidente de todos y todos los venezolanos hace años catales, el difunto, la que lo sembraron, dijo, y es algo que, aparte que cuando empezó el año, apareció en muchas cadenas de WhatsApp de señoras de 40 años de cafetal, que era que Nicolás Maduro, Chávez dijo que básicamente había revolución hasta 2021. Y la gente como empezó 2021, obviamente los enfermos mentales dijeron, oye, qué puta madre, es 2021, se acaba la revolución, me encanta. Y mira, Aristóbulo, esta persona, ¿verdad? Que lo conocerán, habrán escuchado de él, que fue gobernador, que fue vicepresidente de la asamblea, era ministro de educación, murió. Murió una noche, de hace unos 4 días, creo que fue. más ¿Cuánto o se llama? menos, ¿sí? Ajá. No, bueno, para 4 días el momento que se graba este video. Cuando se sube, ha pasado ya una semana. Sí. Básicamente él se muere bajo unas circunstancias extrañas porque pasó un trecho bastante largo hasta que dijeran la causa de su muerte, porque nadie sabía cómo se había muerto.
Total que yo estoy así, normal, bien en internet, navegando por interweb, y entonces yo veo un comentario, o sea, un post, diciendo, ustedes siguen creyendo que Aristóbulo se murió. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tú dices que pasó? Y sale la primera teoría loca que yo dije, ya empezamos otra vez. Lo que pasa es que como Chávez dijo que había revolución hasta 2021, eso fue bajo un conjuro de brujería, el cual, para evitarlo, hicieron un contraconjuro en el cual hicieron un sacrificio de sangre negra, por lo cual eligieron a una persona de alto poder, que era Aristóbulo, para sacrificarlo, sacándole el corazón, entregándoselo a María Leonza para contrarrestar y aumentar el plazo de... O sea, es como renovar una patente. O sea, una patente de industria, entonces se le venció y ellos usaron la prórroga. Matamos un negro y nos da una prórroga, que más o menos así funciona conseguir un pasaporte en Venezuela. Claro, y viene María Leonza y te dice, un negro no acepta, ¿no? No, sí, pues un negro equivale a 1000 pollos. Ahora yo creo que para salirnos un poco del tópico de nuestro país, recordándole a la audiencia y dando un saludo, quiero saludar antes de continuar a toda la gente que nos está viendo nos está escuchando desde otras latitudes lejanas a nuestro país de origen. Les agradecemos por estar acá porque realmente no esperábamos que esto saliera de nuestras casas. Saludo a la gente de Haití. Saludos miren, al único que nos está escuchando desde Londres, porque tenemos un nuevo oyente desde UK. Gracias. Saludos a Aquaviva. Ojalá, marico, ojalá nos puede ser el sponsor. Es verdad. Bueno, ahora salimos un poco del tópico de nuestro país. Existen muchísimas teorías que hablan sobre un nuevo orden mundial. Por ejemplo, una de mis favoritas y de hecho un poco absurda, y aunque al mismo tiempo tiene un poco de sentido, es que hubo una subespecie que evolucionó por otro lado muy distinto al nuestro, pero que bueno, a raíz de los dinosaurios, que como ellos también eran desarrollaron el bipedismo, pues se convirtieron en seres súper inteligentes y que ahora gobiernan tras las sombras de nuestro mundo. De esa teoría yo tengo los reptilianos? Yo tengo 2 puntos contra esa teoría. Primero, los dinosaurios no eran reptiles, eran aves. Así que no debería ser reptilianos, debería ser pollodianos. O sea, porque si existe una raza, debería ser pollos antropomórficos que nos controlan a todos y entonces utilizan a seres inferiores de su especie, como las gallinas, para combinarlos a todos. Te he revertido la teoría. Pero si los reptilianos vienen de los dinosaurios, entonces podemos afirmar que nosotros venimos del mono. Bueno, yo creo que eso no se pone en duda, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor tú crees en la creación, ¿no? A lo mejor yo creo en la mierda, creación también. Yo creo en los Anunnaki, yo creo en History Channel. ¿Cómo es el loco ese que se peina? ¿Cómo es el famoso loco? Giorgio. Ese, el ufólogo. Pero, mira, ufólogo suena feo, suena algo que examina una parte peligrosa del cuerpo, una parte privada. Pero es interesante porque, o sea, bueno, interesante no tiene casi mucho, pero es loco, ¿no? Como una raza, así como evolucionamos nosotros, evoluciona otra raza que es superior a nosotros, porque no puede ser inferior. A mí me parece más interesante por qué la gente cree esas cosas. Porque es interesante. La gente siempre quiere, porque la gente no le gusta la historia, la gente le gusta inventarse su vaina. Porque dicen que aburrido, me caga puta, Hitler está en Argentina, yo lo creo, yo lo siento, yo creo en esto. Claro, es que mucha gente le gusta mucho la idea de pensar en las posibilidades, más en lo que fue, en lo que pudo ser o en lo que podría haber sido. No, la gente es imbécil. Pero es que la gente cree en la tierra plana. O imaginar que hay cosas más allá de lo, digamos, natural, siempre es algo que a nuestra imaginación más llevada, yo creo que esto también está un poco impulsado por digamos, todo lo que, con todo lo que interactuamos actualmente, el cine, la televisión, yo creo
algunos libros, extrapolan la mente a un punto donde, pues bueno, quisiéramos creer que las cosas que leemos, vemos, escuchamos, puedan ser reales. Claro, la mitología es muy importante y todas las teorías tienen cabida en muchas historias mitológicas. La mitología es importante porque explica mucho el origen de los pueblos, las culturas, las tradiciones. Claro, después decir que la mitología es fina, pero después de llevar a eso, que la Tierra es plana, es una locura, ¿no? Claro, básicamente es lo que expone, continuando con tu argumento, Javier, es lo que expone Yuval Harari, que si no me acuerdo, en Sapiens, si no lo han leído, léanlo, que el loco dice que a partir de que nosotros podemos comunicarnos entre nosotros, pues se empezó a crear una cadena de chismes. Y esos chismes hicieron las mitologías y las religiones y toda esa fantasía. Entonces, Y ¿qué todo hace? termina en los memes. Exacto, los memes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? De una. Por ejemplo, tú crees en esto, el otro cree en esto y se unen y hacen una tribu. Y así es como las poblaciones se crearon entre sí. Bueno, Eso, pero La gente está tan necesitada en este mundo, o sea, en este mundo globalizado, la gente está tan necesitada de pertenecer a algo que se vaya contra, porque te paso, ir contra la corriente a la gente le encanta. Es como que dicen, no, pero es que se sienten especiales. Entonces, yo tengo la teoría de que la gente que hace teorías saben que es una mierda. O sea, que es alguien que dice, mira, ve, yo voy a hacer algo, ¿verdad? Voy a unir suficientes incoherencias y las uniré todas en una amalgama que tenga lógica interna, te la lanza y luego la gente enferma se lo cree, pero el que la creó se ríe en claro, sus putas caras y dice, es como básicamente dicho, bueno, yo me hice un roleplay aquí, bien loco, y la gente me siguió. es como, es ¡Qué como, bola! es como Marx. Estás describiendo lo que hizo Marx, básicamente. Pero sí, siguiendo bueno, con lo que habías dicho, Javier, del terraplanismo, yo estaba pensando en eso últimamente, porque si la gente no sabe, Jeff Bezos va a empezar a hacer vuelos comerciales. No sé si este año o el siguiente. Entonces, claro, imagínense cuando la gente suba y vean que la Tierra empieza a moverse. ¿No? Se mueve, se mueve, se mueve. Van a ver, entonces ahora, los terraplanistas dicen, esa gente está pagada por el gobierno, no existen, yo no los conozco, no viven en mi casa. Y se ahora, lanzamiento, la gente, la vaina esta, el hotel en la luna. La Mm, gente, no, pero es que yo no he ido para ese hotel y te vas a sacar una respuesta. No, la tierra es plana. No, la tierra es plana, gobernada por reptilianos, que de paso también es hueca. O sea, la ahora tierra hay una sociedad abajo. quiero ponerles en cuestión una cosa. Si desde muchísimas civilizaciones, incluso antes de la llegada de Colón a América, ya conocían, ya sabían de De la tierra plana. sobre la Tierra redonda, sobre que nuestro mundo es como es. Y bueno, llegó Colón y destruyó completamente este mito. ¿Por qué esto renace? ¿Por qué esto vuelve a relucir entre las teorías más populares de nuestros días? Sí, es impresionante de que antes era como que la tierra es plana y un par de locos, no, es que la tierra es redonda. Y entonces gente las mataba, inclusive, porque es como, ¿cómo vas a decir que la tierra es redonda? ¿Qué te pasa? Y Pero pa, un sopapo. incluso Y le antes decían, de pero es que, Colón ¿cómo va? Y ya se entonces, sabía que la Tierra era esférica. sí, y entonces, de repente, ok, ahora todo el mundo, la tierra es redonda, está bien, lo descubrimos, rompimos el estigma, porque claro, es básicamente, ellos dicen, o sea, porque el argumento es que en las cúpulas mundiales lo ocultan, porque no sé por qué no quieren que lo sepan, básicamente porque son malos y son dogmáticos y quieren que tú creas algo, porque ellos lo Son dicen. malos de Malosolandia. Exacto, son los malos de Malosolandia y básicamente eso es justamente lo que pasó, pero antes, es como que no, dogmático es la tierra plana, exactamente. revolucionario fue la tierra redonda. Y es como que tú miras para el cielo, ves que los planetas son redondos, el sol es redondo, las estrellas son redondas, ves que el círculo es algo muy común en el sistema. Eso Y es, tú dices, y no, es que la Tierra es plana y va para arriba. O sea, la gravedad tampoco existe, es algo que va para arriba. eso nos Ah, lleva siempre ha a la sido. siguiente teoría de las organizaciones mundiales, ¿no? Y de los banqueros y de los Illuminati. Aquí cantidad de cosas que la gente cree que nos están dominando. Suelen decir los Bueno, socialistas, pero bueno, todas estas sociedades secretas tienen un origen
real, antiguo. Muchas de estas sociedades, por ejemplo, la masonería, actualmente no se considera sociedad secreta, no se considera como sociedad O sea, esa gente, de hecho, secreta. yo conozco tres logias, o sea, 3 puntos de encuentro de la logia, aquí en la ciudad donde estoy yo. O sea, está ahí casi que una avenida principal, más logia de masones. Yo, ole tus cojones. De hecho hay muchas sesiones masónicas actualmente, puedes ir a verlas. Claro, si manteniendo la discreción. Mira, Hay reuniones que obviamente son nada más para miembros, los pero masones fueron, los masones fueron los lo han hecho, Illuminati lo reales. han hecho con la intención de eso, de poco a poco ir eliminando ciertos estigmas que se le tiene a esta gente. De hecho, para ser ¿Sabes? masón, lo que debe, aparte de obviamente heredar el título, ser una persona importante y prestigiosa, una cosa que tienen en común es que debes de creer en algo, en lo que sea, pero debes de tener una fe en un... Ojo, esto es importante, independientemente si seas musulmán, si seas cristiano, seas judío, debes, ¿cómo se dice? Como solo crees en un Dios. Monoteísta. Monogamizarte religiosamente. Yo me caso con un solo Dios. No sé qué término describirlo. Monoteizarte. Monoteísta, esa es la palabra que estaba buscando. Debe ser monoteísta. Y así como existe, Sí, creer en mono. Se ha convertido en una sociedad un poco más pública y abierta ante el resto del mundo, muchísimas otras también. Con la intención específica pues de eliminar todo el ruido que hay por fuera de ella. Ojo. No, pero sabes que antes lo que pasa es, claro, abrieron al público y dejaron de hacer las cosas chimbas. Pero en la época de Bolívar, eso era puro tipo ahí que José San Martín y Bolívar hay en una reunión de la logia, haciéndose la paja. Ahí ve. Con una estatua de María Leonza. A mí lo que me impresiona es lo de que los más gafos, o los más tontos, como quieras decir, son más tontos aún porque ellos creen en organizaciones mundiales. O sea, ellos creen que nosotros estamos dominados por organizaciones que no se conocen porque son tan de la élite, tan hermano, clandestinas. si la ONU, si la ONU es una conjunción de, ¿sabes? Una organización de países y tú lo estás viendo y esa gente no termina de concretar en nada. Imagínate tú una sociedad secreta mundial que une a todos los países. Totalmente. Yo personalmente les invito al público a que lea un poco, si tienen interés en esto, sobre la Sociedad Rosacruz y sobre los Illuminati y sobre los masones, que realmente la historia es bastante interesante. Sabes que para mí, por ejemplo, hay ciertas vertientes religiosas que no se diferencian de nada de una teoría. Por ejemplo, tú tienes el cristianismo, ¿verdad? Una fe, una vaina así bien establecida, con unos parámetros de una evolución de que viene del pueblo de los judíos y lo demás. Está bien. Pero luego vienen los mormones que tienen la idea de que Jesucristo reencarnó en América con los indios y luego un ángel bajó y le dijo, es que no puedo hablar de los mormones. Bueno, yo tengo muchos amigos mormones, realmente son personas fabulosas, pero no son malas personas, pero lo que creen. Claro, respetando todo siempre. O sea, el lore de su creencia es una mierda. Respeto a las creencias de cada persona por el frente. Mientras yo siempre he pensado que mientras no le hagas daño a nadie con lo que tú crees, puedes creer incluso en un plato de espagueti. Sí, mira, los pastafari, buenísimo. Y los rastafaris también. O sea, si esa gente cree en la marihuana y en el rey de Etiopía, bueno, adelante con ellos. Pero es que creen pura mierda. La droga me suena a aquellos que dicen que Hitler se fue a Argentina, que lo dijo Camilo hace rato. ¿Cómo eso de dónde agarrarlo? ¿Tiene algún sentido? Bueno, tiene cierto sentido, primero porque uno de los planes secretos que tenía el Tercer Reich era poco a poco invadir América.
invadir América. De hecho, había un plan, un archivo que con los años se desencriptó, que había una misión en caso, con la guerra en Europa cesada, el siguiente paso era invadir Estados Unidos. Pero también estaba, la intención era hacerlo poco a poco, sobre todo con el juego de inteligencia. Sí, no como Japón. Argentina siempre fue un país del agrado de Hitler, de muchos alemanes del Tercer Reich. De hecho, Argentina era la potencia de sur. De hecho, en ese La entonces, segunda, pero no sé si superaba a Estados Unidos, ¿no? era creo que la quinta potencia mundial en esa época. Exacto. Entonces, era la joya del año 20, siglo XX. La Alemania nazi, antes de la terrible declive, era un país muy próspero. De eso, o sea, Hitler habrá sido lo que sea que haya sido, pero la Alemania nazi, al menos antes de la guerra, era un país muy, muy próspero. Todo el mundo quería tener buenas relaciones con la Alemania nazi. La Venezuela de los últimos años del gomecismo tenía muy buenas relaciones con el Tercer Reich. ¿Cuántos Volkswagen no vendió Hitler? Pues? Entonces, la cultura argentina a un personaje como Hitler siempre le pareció interesante. Y los argentinos con razón se sentían un poco identificados con la ideología nazista, de una raza superior. Bueno, creo que ya todavía, espera que ya viste que todavía lo hace. El asunto. Entonces, ¿saben cómo se trata? Ellos decir que Hitler los eligió a ellos para y venirse a escapar de la guerra, eso es como una estrellita, les encanta, es como decir, mira, es que el Führer eligió a Argentina para escaparse, o sea, es que nosotros somos nosotros, papá. Loco, aparte de que vivir en Argentina en ese entonces, como lo mencionó hace poco Camilo, era una nota, de verdad que era una tremenda nota. Pero yo creo que Argentina no le envidiaba nada a Estados Unidos. Nada, absolutamente nada. Nada. Puta potencia, pero de toda nuestra parte del continente era el país más rico, sin duda alguna. Entonces, eso fue cuando la Diego guerra, ganó el mundial. Los oficiales se empezaron a establecer allá. Puro vende carne, papá. Casa allá. Había muchos pueblos donde había mucha gente de etnia alemana, donde había mucha influencia del pensamiento nacionalsocialista. De hecho, creo que una vez vi un documental hace unos cuantos años donde veía como en algunas escuelas del sur de la Argentina había cuadros del Führer y de otras personalidades del Tercer Reich. Ahora, ¿dónde inicia todo esto? Bueno, la muerte de Hitler, comenzando por ahí, fue extraña. El tipo murió en un búnker, el cuerpo lo encontraron raro, los soviéticos no sabían bien si era el cuerpo o no, el cuerpo lo incineraron. Y bueno, días antes de su muerte, una aviadora, a mí me gusta llamarla la Amelia Earhart alemana, fue para allá a despedirse del Führer. Y cuando ella se fue, supuestamente dicen algunos rumores que ella no se fue sola, que se fue acompañada. Nadie sabe por qué, nadie vio exactamente quién. Pero se dice que también otros oficiales que estaban ahí custodiando el búnker del Führer dijeron que vieron a Hitler salir y consiguiendo así escapar a Argentina. De hecho, la aviadora consigue llegar a América. Luego, años después, apresada y tal. Pero en este sentido, sí hay cierto basamiento como que con quien huyó, sí llegó al otro lado del charco. Ahora, llegó acompañada, llegó sola, con quien llegó. No es que no se... efectivamente, para mí, al menos en mi opinión, Hitler está muerto, lo encontraron los soviéticos muerto. Obviamente el día de hoy estaría remuerto. Vivo no está. No, sí. Pero bueno, luego ya estos rumores llegaron a la Argentina y sobre todo en los lugares más populares donde había mucha pobreza. Y ellos dijeron de alguna forma de llamar la atención del público era decir, oye, yo vi un señor ya con el pelo canoso, así asado, que no hablaba muy bien castellano, que vive por escondido por tal lado. Y esas cosas poco a poco van mira, ¿tú sabes dónde estaba Hitler?
Dilo. En la colonia Tovar, papá. Ahí sí nadie le va a encontrar, ¿no? Ahí mismo es más. Otra cosa para cerrar esto que fortalece el rumor, que fortalece la teoría, es que muchos oficiales, muchas personas que escaparon de los juicios de Nuremberg terminaron en América, otros terminaron No, eso sí te voy a decir, en echando España, vaina, en la colonia Tovar había Estados nazis. Unidos. Debería haber todavía. Por ejemplo, Debería haber, exacto. Pero, o sea, sé, el así llamado ángel de la muerte, el doctor Mengele, fue atrapado en Brasil. O sea, Pero los científicos imagínate de tú para dónde Nuremberg, fue. los científicos de Nuremberg fueron como, por decirlo de alguna manera, secuestrados por Estados Unidos porque se los llevaron. Sí. Lo que yo dije fue los juicios de No, Nuremberg, eso fue así como que. fueron las condenas que se le dieron de crímenes de lesa humanidad Claro. a todos los que estuvieron de por medio con el asunto de esto. Bueno, hay una película muy interesante que trata sobre cómo la Mossad, ya con el Estado de Israel relativamente formado, empieza a cazar alemanes nazis que escaparon y se cambiaron la identidad. Sí. Y la historia de esta película nos lleva a la Argentina. Una película bastante interesante donde fueron a buscar al oficial encargado de ejecutar la así llamada ejecución final, que fue donde vinieron, agarraron a cientos y cientos y cientos de judíos y los tiraron a fosos vivos y después... Que por cierto, otra teoría, otra teoría en torno a todo este mundo de la Segunda Guerra Mundial es el negacionismo al holocausto judío. Oye, eso sí me parece... Eso es deprimente. Eso ya es deprimente y es increíble que te lanzan una tesis, o sea, súper antisemita todo, aunque sí es verdad que hay gente que es menos, no tan radical en ese aspecto y no niegan el holocausto, pero sí dicen, oigan, ya va, pero es que las cifras no fueron tantas, es que realmente se está demonizando demasiado el holocausto cuando en otros campos de concentración de otros gobiernos, de otros regímenes, de otras partes del mundo, hicieron, mira, Beto sabe, barbaridades peores. Pero Claro. eso sí es verdad que hay que ver. Sí, hay un debate entre, hay negacionistas rotundos y hay otros que son más moderados, pero sí es verdad que está ahí la línea de decir, quizás sí, o sea, te dan suficientes pistas para tú decir, inflar los números. Es que se tiene la falsa creencia también de que en esos campos de concentración alemanes solo había judíos, ¿no? Ahí había gitanos, había homosexuales, había negros, había, obviamente, judíos, había desertores del Tercer Reich, había además, opresores. En muchos de esos campos de concentraciones casi que vieron al final de la guerra y fue donde metieron los judíos, porque muchos judíos realmente no vivieron en el campo de concentración, sino que estuvieron fue en guetos apartados, o sea que les cerraban partes de las ciudades y estaban metidos ahí, por lo menos en los territorios conquistados. En los primeros años del Tercer Reich, efectivamente sí, los mandaban a guetos, los empezaron a cerrar negocios y los ponían completamente aparte del resto de la población. Sí. Cuando la guerra empezó a pegar un poco más fuerte, sí que se empezaron a abrir campos de concentración y los judíos eran sobre todo enviados directamente a campos de exterminio, donde no vivían, sino que directamente... Mira, bueno, tiene que ser. Yo quiero tocar la última teoría que yo creo que es la que más está revolucionando últimamente, que es la de vivir en una simulación. Y sobre eso hay una serie que yo supongo que la mayoría de la gente ha visto, que se llama Dark, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre... A ver, ¿podríamos vivir una simulación? Bueno, ¿ustedes lo creen? Eso es la simulación desde el punto de vista físico. Si el universo es computable, ¿verdad? O sea, porque si es más, sí podríamos ver una simulación, porque se puede computar en un universo, claro. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede, porque las matemáticas nos dicen que sí. Ahora, ¿vivimos una simulación? Pues es complicado. Es muy complicado porque hay demasiadas cosas en el ámbito de la física que te dicen, bueno, pero ¿qué tipo de simulación? Una simulación mental, ilusoria, cibernética, vivimos en una computadora cuántica o qué mierda está pasando. O es que realmente somos todos un sueño de Hanuman. Hanuman se despierta y nosotros desaparecemos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que muere? O sea, sale del sueño en más. Ustedes podrían ser una... podría explicarse con la reencarnación, quizás. Ustedes podrían ser una ilusión. Reencarna. O sea, muere, le pegan un tiro a una persona hoy
la última luz que ve es la del estallido de la bala y cuando de pronto se da cuenta está saliendo está llorando y está saliendo por el, la No, raja de su madre. la gente que muere simplemente en la simulación es como que, bueno, ese cero se fue. Dejaría, sí, pasaría de ser un 1 a un 0. Podría ser, quizás también. Pero es interesante Este, porque a la vez que nosotros podemos ser un universo dentro de una simulación, podríamos ser el primer universo que crea una simulación. o mejor aún, porque podría ser que todo el universo, o sea, que se observa, es una simulación, pero que tú seas real. Puede Es ser. decir, que tú A lo Matrix. no sé si tú has visto la teoría del cerebro de Bohr, No. que básicamente es que eh, es un científico que dijo que había una especie de incertidumbre en el universo que, según la física, o sea, podría pasar cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, no hay nada, ninguna ley que evite que pasen cosas raras. En plan, un día aquí, o sea, todas las moléculas de aire podrían irse a un solo punto y me muero así sin oxígeno. O un día no existe una ley que diga que de un estanque, de repente de la nada, una porción de agua se condensa y se convierte en hielo. Lo mismo dice que básicamente un día, ¿verdad? Un día cualquiera, según el universo que está flotando, o sea, que no exista nada, todas las partículas que haya se convierten en un cerebro y que este cerebro compute un universo alrededor de él donde él sienta que está vivo, pero todo lo que ve es falso. Es muy bueno. Eso, Suena- Tú eso, podrías ser, tú eso, podrías ser un cerebro flotando en el espacio creyendo que nosotros somos reales, pero es una simulación. exactamente. Y eso me lleva a que, ok, a lo mejor somos una simulación podemos ser simulación nosotros mismos, como dice Camilo, ¿no? Pero si somos Sí, simulación de alguien más, ese alguien más para nosotros es Dios. exacto. Nosotros le tenemos decía, pues existimos en su mente. Y de hecho es algo parecido a lo que hizo un chiste hace un momento, que es que los hindúes creen, bueno, mira, me puedo meter la pata bien grande acá, pero tengo entendido que los hindúes creen que todo el mundo es el sueño de insertar nombre de Dios hindú. Se despierta, nos morimos. Yo creo también que es que puede ser que haya muchos cerebros flotando en el espacio, entender por cerebro no una masa encefálica, sino un conjunto de cosas que pueden computar, entiendo, computar operaciones, flotando en el espacio, que todas se conectan por wifi y entonces cada una de ellas vive una simulación conjunta, pero no tenemos cuerpo físico, el cuerpo físico es mentira, es una simulación. Solo somos partículas agrupadas en el espacio que piensan y logran identificar cosas. Es una simulación. Esa es muy buena, que no sea nada computable y que todo sea básicamente parte de la vida, ¿no? O sea, es como Un que, poco metafísico todo, realmente. Sí, es metafísico. imagínate que el universo es un plano neuronal gigante, en donde cada uno de los individuos forma parte de esa red y entonces nosotros creamos un universo en conjunto, pero que realmente no existe, no es real. Claro, es una ilusión, sería una ilusión. En vez de una simulación, Sí, una ilusión, pero sería real. total. Sí, es el universo simulado bajo la premisa de una conciencia. Bueno, entonces, quiero hacerle una última pregunta a ustedes dos. Si en tal caso de que nosotros fuésemos una simulación, tuviésemos un dios o dioses, cuantos sean, ellos podrían quitarnos nuestros dolores. Y en tal caso, si podrían, ¿por qué no lo hacen? Si el Dios que existe es humano, o sea, su forma de conciencia es igual a la nuestra, Ajá. y por mi experiencia jugando los Sims, no, son unos malos. No, prende fuego la cocina, chicos, anda, quémate. Y así. Bueno, Y eso tendría sentido. yo creo que el sentido de las cosas es un poco más aterrizando a lo físico, que debemos, porque creo que si todos naciéramos evitando pasar por las penas y por los dolores y por todo lo malo que se puede pasar en cualquier vida, creo que no le diéramos el verdadero valor
a cada experiencia y a lo que se vive todos los días. Creo que si perdiéramos eso, realmente nada tuviera importancia. Entonces, creo que por eso tenemos que pasar por todo este tipo de experiencias donde al final, y me escucharán diciendo mucho esto a lo largo de toda la temporada, nosotros mismos nos metemos por el libre albedrío que poseemos cada uno. Entonces, O sea que Mira. está mal que que vendamos entre nosotros felicidad. ¿Está mal? no. ¿No? ¿No? Realmente existe el libre albedrío. Eso es una pregunta filosófica. La respuesta queda en los comentarios, muchachos, allá abajo, donde tiene que ser. Y bueno, básicamente era eso. Es la teoría que la está reventando ahorita, en realidad. Científicos y físicos, tampoco es que se están matando con eso, pero les gusta entretenerse con eso, ¿no? Al final, todo esto lo que sirve es de entretenimiento. Sirve para que la gente que no tiene nada que hacer o los que quieren distraerse un poco del día a día, de su agitada o monótona vida, pues tengan algo que leer, algo con que entretenerse. Y bueno, yo creo que podemos seguir hablando por más, pero yo tengo sueño. Vamos despidiendo. Sí, nosotros grabamos estos videos a veces de madrugada, entonces mientras para mí a veces, bueno, para mí es de madrugada, para los muchachos es de noche. No, tú vas a ver el sol ahorita. Ya de una. Va haciendo el café. Para que vean el nivel de compromiso que tenemos en este podcast con nuestro reducido y pequeño público. Gracias. A ti que nos estás viendo y que nos estás escuchando, te quiero repetirte, gracias. Y bueno, muchachos, sé que nos han quedado muchísimas por el camino. A todos los que nos estén viendo, les dejamos acá la caja de comentarios para que nos comenten cuál es su teoría favorita y por qué. Y cuál de las que nosotros comentamos hoy les parece más idiota y por qué. Y para todos los que nos están en las respectivas plataformas digitales, vengan para YouTube y comenten, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, compartan, peguen notificaciones de esto a su familia, a sus amigos, compartan a todo el mundo. Y den amor. Den amor, chicos. Den amor y reciban amor. Que cuando ustedes dan amor, el universo conspira para ustedes. Recuerden, mis queridos Aries, que mañana será un buen día, próspero para ustedes. Su color es el verde. Y nos despedimos con este mensaje. Vayan a mamar. ¿Algo más, Javier? Chicos, ¿Qué quieres decir? No, bueno, ya nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao, vete.